Continuamos. Según las guías de la actividad física, comportamiento sedentario y sueños publicados por la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 para niños menores de 5 años, los niños menores a 2 años no deben estar frente a pantallas. Los niños de hasta 4 años solamente 1 hora frente a pantalla durante el día. Por otro lado, estudios en niños en edad escolar, mayores a 6 años, demuestran que los niños no deben estar más de 2 horas diarias frente a pantallas. Pero, ¿por qué? ¿De dónde salió que un niño no puede estar más de 2 horas frente a pantalla? Bueno, hay diferentes estudios. Entre ellos, hay un estudio publicado en el año 2004, que fue emblemático, que se denomina Landmark, que habla acerca de la asociación entre las horas de la TV en la niñez y en la adolescencia y la salud en adultos. Este estudio fue hecho en Nueva Zelanda, en la Universidad de Dunedin. ¿Qué hicieron estos investigadores? Evaluaron a 966 individuos nacidos en el año 72-73. En ese entonces, cuando empezaron el estudio, que fue en el año 78, ya tenían 6 años estos niños y los siguieron durante 20 años. Durante esos 20 años, el objetivo era determinar si la cantidad de horas de TV que tenían durante la niñez y la adolescencia producía efectos adversos en la adultez. ¿Qué tenía que ver justamente estos efectos adversos con la obesidad, el pobre rendimiento físico, el tabaquismo o los niveles de colesterol? Siguieron durante 20 años a estos niños, le hicieron encuestas, cada 3 años le iban haciendo encuestas acerca de diferentes tipos de conductas que seguían, entre ellos cuántas horas de televisión veían al día, así hasta que llegaron a los 26 años. Cuando tenían 26 años de edad, a estos ya adultos se les midió el rendimiento físico, se los pesó, se les midió cuánto porcentaje de grasa tenían, se les midió el colesterol, si fumaban, presión sanguínea, entre otros datos. ¿Y qué obtuvieron como resultados? Primero que nada, uno de los resultados más importantes de este estudio fue que las edades, en las cuales más uso de TV hacían estos ya adultos, era entre los 13 y los 15 años, con un promedio de 3.5 horas diarias. Por otro lado, los resultados obtenidos cuando se los evaluó a la edad de 26 años mostraron que aquellos individuos que en promedio en la niñez y en la adolescencia habían mirado más de 2 horas diarias de TV, tenían un 40%, entre un 40 y un 50% más de probabilidad de tener sobrepeso en la edad adulta. También tenían mayor probabilidad de ser fumadores, menores niveles de condición física, mayores probabilidades de tener colesterol elevado. O sea que los efectos adversos a haber mirado mayor cantidad de horas de TV eran muy marcados. Por lo tanto, en este estudio se marcó como punto de corte un límite de 2 horas diarias en la niñez y en la adolescencia para producir la menor cantidad de efectos adversos a futuro por la cantidad de horas de TV vistas. Estudios que abordaron esta problemática que había abordado Hancock en el año, que había publicado Hancock en el año 2004. En el año 2011, un canadiense, Mark Tremblay, hace una revisión de
más de 230 trabajos de investigaciones y saca conclusiones acerca de cuáles eran los efectos perjudiciales, según todas estas investigaciones, que tenía mirar más de 2 horas de TV diarias. Y entre ellas menciona que aquellos niños que miran más de 2 horas de TV diaria tienen más probabilidades de tener una composición corporal desfavorable, disminución de la aptitud física, bajo puntaje de autoestima, comportamiento no social. También algunos estudios habían encontrado que había una disminución en el rendimiento académico tanto en la niñez como en la adolescencia. En Argentina, en los últimos años, hubo varios estudios que tuvieron como objetivo determinar la cantidad de horas frente a pantallas que están los niños y los adolescentes. Los promedios daban entre las 3 y las 4 horas. Inclusive acá en la provincia de Neuquén, en un estudio, realizado en el año 2015 y 2016, desde el Ministerio de Deportes obtuvimos que el promedio de horas de adolescentes era de 4,2 horas diarias frente a pantallas, de los cuales 2,1 horas, o sea, el 50% de estas horas diarias, estaban frente a la TV. Hay que tener en cuenta que en este estudio no se incluyó el celular, lo que incrementaría la cantidad de horas frente a pantalla que está un adolescente. O sea que, de acuerdo a los resultados obtenidos tanto a nivel local como en los estudios leídos, en los niños y los adolescentes prácticamente exceden el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno global. Inclusive la TV está perdiendo lugar en cuanto a la cantidad de horas que se utilizan y va ganando lugar lo que son las redes sociales, el celular y otros medios electrónicos. Entonces, ¿cuáles serían los consejos? Los consejos generales estarían dados en decir, bueno, los chicos no tienen que estar más de 2 horas frente a pantallas. Y segundo, deben practicar actividad física o deporte extraescolar y si son más chiquitos deben practicar EFI o ir a una actividad formal. Hoy en día el juego libre, al aire libre, valga la redundancia, se está perdiendo. Por lo tanto, buscar un deporte formal puede ser una alternativa sana. ¿Qué hacer con los niños en época de cuarentena? Bueno, de acuerdo al investigado, todas las entidades que encontramos que dan consejos acerca de las cuarentenas, todos coinciden en que primero es importante que los niños mantengan una rutina, organizar una rutina diaria dentro de la casa. Y segundo, que debe minimizarse al máximo lo que es el uso de tiempo de pantallas, que si bien acá se va a disparar un poco más, sabemos, pero tratar de promover lo que son los juegos libres, leer cuentos, hacer juegos de masas, entre otras actividades. Para aquellos que quieran buscar actividades dentro de la época de cuarentena, le dejamos abajo varios links en los cuales ustedes pueden ingresar y son consejos útiles para los niños para que estén entretenidos y además puedan realizar diferentes tipos de actividades. La principal actividad, por supuesto, que es jugar en épocas de cuarentena. Bueno, esperamos haber aportado un granito de arena a esta época especial que nos toca vivir. Les envío un caluroso saludo y a quedarse en casa.